Durante estos días todos podemos observar, ¿verdad?, cómo la pandemia del coronavirus está provocando la muerte de miles de personas que mueren cada día. A día de hoy hay registradas unas 95.000 personas que han fallecido a causa de este virus. Y muchos otros miles seguro que no han podido ser registrados. Leí ayer una noticia en un periódico español que decía que la tasa de la mortalidad ha crecido en España más de un 30% por encima de la media histórica. Es obvio que en estos días todos somos más conscientes de que nos estamos enfrentando a la muerte. Es verdad que la muerte es una verdad que siempre ha sido real, pero de la que quizás hoy en día estamos siendo todavía más conscientes. Es como si la muerte estuviera al acecho. Esto me hace pensar en la situación que vivió el pueblo de Israel, si recordáis, allí en el desierto. Una de las muchas ocasiones en las que el pueblo de Israel murmuró contra Dios y pecó contra él. Y vemos allí en Números capítulo 21 cómo Jehová envió unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y muchos murieron. Y vemos cómo el pueblo observa lo que le está sucediendo y van a Moisés y Aarón y reconocen que han pecado contra Dios. Y Moisés ora e intercede a Jehová, y Dios le manda a Moisés que construya, que levante una serpiente de bronce para que cuando uno fuese mordido pudiese mirar a esa serpiente reconociendo su culpa y expresando así su fe y pudiese ser sanado. Siglos más tarde es el mismo Señor Jesús quien trae esta historia al recuerdo de Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos, y Jesús usa esta historia para explicarle a Nicodemo cómo uno puede ser salvo, cómo uno puede nacer de nuevo. Y allí en Juan capítulo 3, en los versos 14 y 15, Jesús le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que el hombre reconozca su pecado y mire a la cruz de Cristo. Que el hombre reconozca su pecado y ponga su vista arrepentido en la realidad de la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que quisiera que en esta tarde pudiésemos hacer, es poner nuestros ojos en esa cruz y que podamos considerar por un instante lo que se llevó a cabo en esa cruz. Y os invito a que tengamos una lectura del pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a dar lectura a partir del verso 45. Que nuestro pasaje de estudio va a ser los versículos 47 al 52. Vamos a dar lectura desde el verso 45. Juan capítulo 11, verso 45. Dice así la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos, habiendo dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Este pasaje está describiendo aquí este concilio, ¿verdad? Este acuerdo entre los principales sacerdotes y los fariseos. Este es el acuerdo para matar a Jesús. Verso 53. Desde aquel día acordaron matarle. Ahora, la resurrección de Lázaro, que sucede en el capítulo 11, había provocado un gran revuelo. Después de llevar este hombre 4 días en el sepulcro, Jesús viene y lo resucita. Jesús es quien le dice: Lázaro, ven fuera. Esto hizo que muchos de los judíos que habían venido a la casa de María y Marta, al ver lo que allí estaba sucediendo, creyesen en Jesús. Entonces, lo que nos dice el verso 45, que muchos de los que habían venido creyeron en Jesús. Y notar que esto no era un grupo pequeño, esta era una gran multitud. Versículo 42 nos dice que allí se había congregado una multitud de gente. Algunos de ellos creyeron en Jesús, pero verso 46, que no creyeron. Estuvieron allí, vieron los mismos hechos, vieron las mismas señales que Jesús había hecho, pero no creyeron en él. Este es el contraste continuo, ¿verdad?, que vemos en el Evangelio de Juan. Los que creen y los que no creen. Fijaros, habiendo visto las mismas señales, habiendo escuchado las mismas palabras de Jesús, unos responden en arrepentimiento y fe, pero otros responden en orgullo y soberbia. El predicador Kent Hughes dijo esta frase: la causa principal de la incredulidad no es la falta de información, no es la ausencia de milagros. La causa principal de la incredulidad es un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. Fijaros, la resurrección de Lázaro provocó aquí un gran revuelo y concluyó o condujo a esta convocatoria extraordinaria del concilio. Los principales sacerdotes, los fariseos, que reúnen al Sanedrín para tratar este tema. Lo que aquí sucede se convirtió no solamente en la decisión oficial de matar a Jesús, verso 53, sino también lo que aquí sucede y lo que Caifás proclama es la muerte sustitutoria de Cristo. Lo que estos versículos declaran es que Jesús iba a morir en sustitución por los hijos de Dios. Y por eso quisiera que en esta tarde considerásemos este pasaje y observásemos 3 realidades de la muerte sustitutoria de Cristo. 3 aspectos o 3 realidades de la muerte vicaria de Cristo. Y que lo hagamos con el propósito en esta tarde de poner nuestros ojos, nuestra vista en esa cruz, en la cruz de Cristo. 3 realidades de la muerte sustitutoria de Cristo. Y la primera realidad de esta muerte es que esta muerte, la muerte de Cristo, es un sacrificio.
es un sacrificio. Fijaros el verso 47, los fariseos vieron que la situación era grave, convocan una gran reunión, una convocatoria extraordinaria, los principales sacerdotes están ahí. Estos eran los sumos sacerdotes, los que tenían gran influencia en el Sanedrín. Y vemos como ambos grupos, tanto fariseos como los principales sacerdotes, se describen una y otra vez en el Evangelio de Juan como aquellos que están persiguiendo a Jesús, quieren prender a Jesús. Vemos en capítulo 7, versículo 32, cómo son ellos, los fariseos y los principales sacerdotes, quienes envían alguaciles para que prendan a Jesús. Vemos luego, ¿verdad?, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, cómo ambos grupos son los protagonistas del arresto de Jesús y de su interrogatorio. Estos principales sacerdotes eran los que dominaban el concilio. El Sanedrín estaba en su mayor parte formado por saduceos. Los saduceos formaban la mayoría del Sanedrín. En realidad, los fariseos eran una minoría en este órgano, pero los fariseos eran los que tenían la mayor influencia en la gente. Tenían la influencia popular de la gente. Pero ambos convocan aquí al Sanedrín, a este concilio. Es bueno saber que el Sanedrín, aunque estaba bajo la autoridad romana, ¿verdad?, el Sanedrín era el órgano que gobernaba a los judíos. Lo que ellos decían era la ley. Y ellos se preguntan aquí, verso 47, reunidos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque fijaros, este hombre, Jesús, hace muchas señales. Notar que ellos mismos reconocen las señales que hace Jesús. Las señales eran algo obvio para ellos, pero de nuevo vemos aquí que su incredulidad no era promovida por la ausencia de señales. Su incredulidad provenía de un corazón duro, un corazón rebelde a la palabra de Cristo. Fijaros, las señales eran evidentes, eran notorias. Lo vemos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 23, porque el apóstol Juan menciona esto con mucha frecuencia, de que Jesús hizo señales. Capítulo 2, verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es el mismo Nicodemo en el capítulo 3, quien aún siendo fariseo, reconoce a Jesús. Y ahí en el versículo 2 del capítulo 3 dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Vemos también en el capítulo 6, como allí en la alimentación de los 5,000, versículo 14, que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Igualmente en el capítulo 7, verso 31, vemos allí como muchos de la multitud creen en Jesús y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Las señales de Jesús eran evidentes, evidenciaban de que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías profetizado, aquel a quien Dios había prometido que iba a enviar para salvar a su pueblo. Fijaros que es el propio apóstol Juan quien escribe su evangelio con este propósito. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, versos 30 y 31. El apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales eran evidentes.
pero las señales no cambiaron el corazón rebelde y el corazón incrédulo de los principales sacerdotes ni de los fariseos. En realidad ellos estaban más preocupados por mantener su propia autoridad que en doblegarse ante la autoridad de Cristo. Estos estaban más preocupados quizás en el peligro de perder su poder o perder su influencia sobre el pueblo. Y pensaban ellos que si dejaban a Jesús seguir con sus señales y toleraban sus manifestaciones, entonces el pueblo se iría tras él. Eso es lo que dice el verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto provocaría la anulación del Sanedrín. Esta era la preocupación de estos hombres. Se quedarían sin poder, se quedarían sin control sobre el pueblo. Provocaría la reacción de Roma, ¿verdad? Los romanos vendrían, descubrirían que hay un nuevo líder, una revuelta en Judea, el levantamiento de un nuevo líder. Así que los romanos vendrían a tratar de eliminarlo a toda costa. Por eso los del concilio dicen, vendrán los romanos y nos destruirán nuestro lugar santo. Nos quitarán el lugar santo y nuestra nación. Vendrán los romanos y nos quitarán el poder, nos quitarán el control. Recordar que Judea está aquí bajo dominio del Imperio Romano y Roma haría cualquier cosa para evitar una sublevación, una revolución. Los romanos vendrían y destruirían nuestro lugar. Probablemente este lugar hace referencia al templo. Y dice también, no solamente nuestro lugar santo, sino también nuestra nación, refiriéndose a la nación judía, al pueblo de Israel. Esto sin duda conllevaría la anulación del sacerdocio, porque los gobernadores romanos eran quienes nombraban a los sumos sacerdotes. Y esta era la mayor preocupación de estos hombres, perder el control, perder la autoridad, perder el poder. Entonces Caifás, verso 49, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Caifás era el sumo sacerdote. Caifás era el que tenía, digamos, la mayor autoridad dentro de aquel concilio. Había sido nombrado por el predecesor de Poncio Pilato y fue sumo sacerdote durante 18 años. El suegro de Caifás, ¿verdad? Conocemos, era Anás. Este había sido sumo sacerdote años antes, pero todavía gozaba de cierto respeto, cierta influencia y poder sobre el concilio. Si recordáis, a Jesús lo llevan primeramente a casa de Anás, cuando es acusado y arrestado, y después lo llevan a casa de Caifás, y es este Caifás quien lo lleva delante de Poncio Pilato. Pero este Caifás se dirige aquí al concilio, verso 49, y les dice, vosotros no sabéis nada. Literalmente no os enteráis de nada. Sois ignorantes de lo que está pasando y ni siquiera os dais cuenta de que es mejor, os conviene a vosotros que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La propuesta de Caifás aquí, verso 49, es clara. Jesús debe morir. Fijaros, las intenciones de Caifás son preservar el estatus, preservar el poder, preservar el control del Sanedrín sobre el pueblo judío. Pero las palabras de Caifás están profetizando el sacrificio sustitutorio de Cristo. Fijaros en el verso 51, el apóstol Juan añade y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación. La muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio sustitutorio, porque uno muere por el pueblo. Fijaros, esto es lo que Caifás declaró, que un hombre muera por el pueblo. Hay uno que debe morir en el lugar de muchos. La muerte de uno en sustitución por la muerte de muchos. Esto es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego más adelante en el verso 15 vuelve a decir, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio sustitutorio. Él da su vida en la cruz por sus ovejas, en el lugar de sus ovejas. Esto nos trae al recuerdo, ¿verdad?, el Cordero del sacrificio en la Pascua. Recordamos cómo allí en Éxodo Dios había ordenado a cada familia israelita en Egipto que matase un cordero, que éste fuese un cordero sin defecto y que con su sangre pintase los postes y el dintel de las puertas. Entonces dice allí Éxodo capítulo 12, que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De esta manera el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, moría como un sustituto en lugar de los primogénitos del pueblo de Israel. De la misma manera, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio sustitutorio. Él muere en el lugar de muchos. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús acercarse en el primer capítulo del Evangelio de Juan, verso 29, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos también al apóstol Pablo cómo reconoce esta verdad en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, y él dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es ese Cordero Santo, Cristo es ese Cordero sin mancha, sin defecto, sacrificado en nuestro lugar. Este es del cual profetizó el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, verso 7, dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Y el mismo apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 19, dice allí, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Un cordero, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio sustitutorio y un sacrificio único, un sacrificio suficiente para quitar de en medio el pecado. Aquel que es santo, aquel que es perfecto, aquel que es sin pecado, sin mancha, sin culpa, da su vida en la cruz en sacrificio. Y hermanos, es solo mediante ese sacrificio que nuestros pecados pueden ser perdonados. No hay otro medio de salvación, en ningún otro hay salvación.
Por eso el autor de Hebreos, en su capítulo 7, verso 26, concluye: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Cristo lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La muerte sustitutoria de Cristo es un sacrificio voluntario, un sacrificio suficiente, un sacrificio único. Pero fijaros que lo que Caifás declara aquí en este concilio no solamente nos presenta un sacrificio sustitutorio, sino también, en segundo lugar, el segundo aspecto de la muerte sustitutoria de Cristo es que esta muerte es penal. La muerte de Cristo en la cruz es una muerte penal. Notar cómo Caifás en el verso 50 dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Las palabras aquí de Caifás no solamente hablan acerca de un sacrificio, sino también de una sustitución penal. Es decir, que uno paga la pena o el castigo del otro. Por eso dice: y no que toda la nación lo pague, no que toda la nación perezca. Caifás está aquí remarcando que la muerte de Jesús iba a asegurar que la nación no iba a perecer, la nación no sería destruida. Si no hacían eso, ¿verdad? Si no mataban a Jesús, eso terminaría en un ataque por parte de los romanos. Ya vimos esto en el verso 48. El pueblo sería castigado, el templo sería destruido, la nación sería dispersada. Curiosamente, esto es lo que sucedió años más tarde, en el año 70 después de Cristo. Pero Caifás, para que ese castigo no caiga sobre el pueblo, propone que Jesús lo pague. Fijaros que el verso 51 ahonda todavía más en esto con el comentario añadido del apóstol Juan. Y el apóstol Juan, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, matiza que Caifás estaba profetizando. Verso 51 dice: esto no lo dijo Caifás por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Fijaros, Caifás no habló aquí inconscientemente. Caifás no habló obligadamente. Caifás habló con plena responsabilidad. Caifás estaba pronunciando lo que su malvado corazón le estaba llevando a planear. Pero soberanamente, la voluntad de Dios está dirigiendo de tal manera sus palabras que resultan en palabra profética. Fijaros cómo el comentarista William Hendrickson lo describe. Él dice lo siguiente: Caifás fue totalmente libre. No se le impidió de ninguna forma que dijera lo que su malvado corazón lo impulsaba a decir. Sin embargo, la voluntad de Dios, sin resultar en lo más mínimo contaminada, dirigió de tal forma la selección de palabras que iban a salir de los labios de este frío asesino, que resultaron exactamente las que se necesitaban para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor de Dios. Es irónico cómo Caifás, que es quien les ha dicho a todo el concilio: vosotros no sabéis nada. Es irónico que en realidad es el propio Caifás el que no sabe nada. Caifás está aquí pensando más en su
conveniencia política, en su poder, en su control, pero Dios está usando esto en su soberanía para profetizar que Jesús es el Mesías enviado, quien habría de morir por la nación. La muerte sustitutoria de Cristo en la cruz es penal porque paga por el castigo de otro. Paga para que el otro viva, paga para que el otro no perezca. Esto es lo que también profetizó Isaías, ¿verdad? Capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo en la cruz, cargando con nuestros pecados, llevando nuestro castigo, llevando nuestra culpa. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Cristo pagando nuestra culpa. Y el profeta Isaías añade allí en el capítulo 53, verso 10, que Cristo puso su vida en expiación por el pecado. Cristo puso su vida para expiar, para pagar, para eliminar nuestra culpa, para quitar nuestra culpa. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 2, verso 14, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquella acta que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El castigo por nuestro pecado, la culpa que nosotros merecíamos fue puesta sobre él. Cristo es quien pagó nuestra culpa. Él es quien fue contado con los pecadores. Él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53, verso 12. Y luego el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Cristo en la cruz es una sustitución penal, es el justo pagando por los injustos. Es el santo siendo contado con los pecadores. Es el perfecto pagando tu culpa en la cruz. Por eso podemos decir, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, para los que creemos en Él. Ya no hay condenación, Romanos capítulo 8. Pero los que rechazan a Cristo, los que rechazáis a Cristo, los que permanecéis en condenación, estáis condenados. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La muerte sustitutoria de Cristo es un sacrificio y la muerte sustitutoria de Cristo es penal, es el justo pagando por los injustos. Y hay un tercer aspecto, una tercera realidad de la muerte sustitutoria de Cristo, y es que esa muerte es reconciliatoria. Su muerte en la cruz es reconciliatoria. Notar el verso 52, que continúa diciendo, y no solamente por la nación, hablando de que Jesús había de morir por la nación,
verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El apóstol Juan está aquí aclarando que el propósito de la muerte de Jesús no solamente fue morir en sustitución por el pueblo, sino también tenía el propósito de reconciliar a los hijos de Dios, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La obra de Cristo en la cruz congrega en uno a los hijos de Dios. El término congregar, está hablando, ¿verdad?, de reunir, traer juntos, congregar, es precisamente lo que no podemos hacer en estos días. No podemos congregarnos, no podemos estar juntos, venir juntos con un mismo sentir, unánimes. Congregar en uno, restituir, y está hablando también de reconciliar. Los hijos de Dios que estaban dispersos o esparcidos, claramente es una referencia directa a los judíos en la diáspora, aquellos que vivían fuera de Palestina, aquellos a quienes también iba a alcanzar la salvación. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, cómo la salvación también llega a ellos. Pero los hijos de Dios, implícitamente, también es una referencia a los gentiles. ¿Recordáis cómo el apóstol Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, describe a los hijos de Dios? Juan capítulo 1, verso 12, verso 11, Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Juan no está hablando aquí de los hijos de Dios que vienen por la sangre, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. No son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el mismo Jesús, ¿verdad?, que en el capítulo 10 también afirma, diciendo en el verso 16, Juan capítulo 10, verso 16, Jesús dijo: yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso Juan dice que la muerte de Cristo tenía también el propósito de congregar en uno. No solamente en uno como los hijos de Dios, teniendo en cuenta no solamente el pueblo judío, sino también más allá y los gentiles, pero no solamente en uno como hijos de Dios, sino en uno en mayúsculas, Cristo, en el buen pastor. Fijaros cómo Juan matiza esto también en el capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 32, recoge las palabras de Jesús aquí. Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús está hablando de ser levantado, crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso Juan está hablando aquí de congregar en uno a los hijos de Dios. Y también el apóstol Juan recoge la oración intercesora de Cristo, ¿verdad?, en el capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús dice, orando al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la obra de Cristo en la cruz, es una obra reconciliatoria, no solamente congregarnos en uno como hijos de Dios, sino también congregarnos en ese uno, en aquel que es Cristo, nuestro buen pastor, un rebaño y un pastor. Esta es la obra de Cristo en la cruz, una obra reconciliatoria. Y cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 5 de Romanos, verso 10, dice que aún antes éramos enemigos, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aún siendo enemigos, aún siendo rebeldes contra Dios, siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es en su muerte, es en la muerte de Cristo en la cruz, en su sangre derramada en la cruz. Es esa sangre la que nos justifica y nos declara salvos de la ira, reconciliados con Dios. Solo la cruz de Cristo nos reconcilia y lo hace de una manera completa y lo hace de una manera perfecta. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos sitúa en enemistad contra Dios y solo Cristo por medio de la cruz y de su obra en la cruz nos reconcilia con Dios. Esto es lo que la obra de Cristo sucedió en aquella cruz. Esto es lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Una obra que es sustitutoria en sacrificio. Él se da a sí mismo por nosotros. Un sacrificio voluntario por nuestro pecado, por tu pecado. Él es el sustituto perfecto de tu culpa, de tu condenación. Él es quien cargó tu iniquidad en la cruz. El que cargó tu rebeldía, tu maldad. Él es quien pagó por tu castigo en la cruz. Él es quien aplacó la ira de Dios y quien te reconcilió con Dios. ¿Crees en esta obra de Cristo en la cruz? ¿Crees verdaderamente en que Él, Cristo, es tu sustituto perfecto? ¿Que Él es quien cargó con tu pecado en la cruz? ¿Crees verdaderamente que Él es el único que puede reconciliarte con Dios? O en esta tarde no estés despreciando la muerte de Cristo. No desprecies la muerte de Cristo buscando otro mediador. No desprecies la muerte de Cristo clamando a una intercesora. No desprecies la muerte de Cristo añadiendo obras o méritos a tu vida. No desprecies la muerte de Cristo cumpliendo penitencias o sacramentos. No desprecies la muerte de Cristo celebrando eucaristías que dicen que sacrifican a Cristo de nuevo. No desprecies a Cristo, no desprecies su obra en la cruz, porque estás aferrándote más a tu propia justicia, confiando más en tu orgullo, en tu necedad. Yo quiero en esta tarde animarte y exhortarte a que vayas a Cristo, que solo hay salvación en Cristo. Es solo por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacrificio que es perfecto, un sacrificio que es único, un sacrificio que es suficiente para pagar por tu pecado, para saldar tu deuda, para reconciliarte con Dios. Ve a Cristo. Solo en Él hay salvación. Vamos a terminar en oración.
Señor, en esta tarde reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, reconocemos tu perfección al observar, al poner nuestros ojos en esa cruz. Y oramos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que permanecen en rebeldía a ti, de aquellos que siguen oponiéndose a tu autoridad, de aquellos que siguen confiando en su propia justicia, que tú quebrantes sus corazones, que tú los traigas, Señor, al arrepentimiento y la fe en Cristo, porque solo es en Él, es solo por medio de la obra realizada en esa cruz que podemos tener salvación. Oh Señor, líbranos de despreciar esa obra, buscando añadir otras cosas, y que nos aferremos a los pies de Jesús, que nos aferremos a esa cruz, clamando por perdón y misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.